China. Bueno, vamos a conversar ahora de algo que tiene conmocionado, por supuesto, fueron los dos terremotos de Venezuela, el terremoto de Colombia. Ayer la tierra volvió a temblar en España, en el sur de España. Siempre los interrogantes son ¿y qué pasa en Argentina? Argentina tuvo dos eventos sísmicos de magnitud, uno en la década del 40 y otro en la década del 70. Para conversar sobre esto está José Mezcua, que es doctor en Ciencias Geológicas, investigador de CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. José, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, tratando, bueno, de aportar a esta audiencia, porque la pregunta es insistente, ¿no? Es decir, la Tierra se mueve en el continente americano. ¿Cuál es, en este sentido, geológicamente la situación de Argentina, los riesgos, sabiendo, como sabemos, que la región de Cuyo y su conexión con Chile del otro lado, donde los terremotos suelen ser muy frecuentes, es un dato siempre de interrogante y pregunta, ¿y si nos toca a nosotros? Sí, bueno, en realidad todo el margen oeste de Sudamérica, una cuestión geológica que tiene que ver con la famosa tectónica de placas, es una zona sísmicamente activa. De hecho, bueno, el terremoto de Colombia de hace unas semanas responde un poco a esta misma dinámica de interacción entre dos placas tectónicas, la placa sudamericana, que abarca todo el continente sudamericano, y una placa también oceánica bajo el Océano Atlántico, ¿no?, donde vivimos nosotros, y una placa ubicada en el fondo del Océano Pacífico, que se mueven una hacia la otra, ¿no? Sudamérica se mueve hacia el oeste y esa placa oceánica se mueve hacia el este. Entonces, en toda su zona de contacto interactúan entre sí y se generan una serie de procesos que llevan a la formación de fallas geológicas. Y en particular la zona de contacto entre las placas, lo que los geólogos llamamos zona de subducción, donde la placa oceánica se hunde por debajo de la sudamericana, eso lo llamamos una mega falla de subducción. Por eso en Chile y también en Perú, lo que vimos en Colombia, Ecuador, es la zona donde encontramos los terremotos de mayor magnitud y mayor frecuencia. Si nos movemos hacia adentro del continente sudamericano y nos alejamos de ese borde, de ese contacto entre las dos placas, seguimos encontrándonos en una zona sísmica donde se sigue produciendo deformación, fracturación de las rocas del subsuelo y movimientos sísmicos, pero empieza cada vez a tener menor frecuencia y menor magnitud la actividad sísmica. Y si ya nos alejamos mucho más hacia el este, si nos vamos a la provincia de Buenos Aires, nos alejamos lo suficiente de ese borde de placas para que la frecuencia y magnitud sean muy bajas. Por eso, a eso suman algunas condiciones particulares que hacen que la parte norte de Mendoza, sur de San Juan, sea la zona con mayor actividad sísmica de nuestro país y la más peligrosa en ese sentido. Bien. De todo lo que se ha avanzado, conocimiento de la ciencia, despliegue de satélites con capacidad de lectura de calor de la Tierra, etcétera, etcétera, no aparece un método de detección de sismos, ¿no? No tenemos método de predecir sismos, y especialmente si nos referimos al predecir a saber cuándo se va a producir un sismo, qué magnitud va a tener, y específicamente el cuándo, ¿no? En qué momento se va a producir, es lo más difícil, porque estamos hablando de sistemas naturales que son muy complejos y que están evolucionando permanentemente, y no se ha desarrollado hasta el momento ninguna técnica que nos permita hacer eso. En algunas condiciones se puede hacer estudios y evaluar qué zona tiene potencial de producir sismos de determinada magnitud. Por ejemplo, para esta zona del norte de Mendoza, que es donde yo vivo, estimamos sismos de magnitud máxima alrededor de 7. Entonces, lo que generalmente se plantea es que tenemos que prepararnos para el momento en el que ocurra eso, que no sabemos cuándo va a ser. Puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años, dentro de 100 años. Pero en algún momento va a ocurrir, y lo importante es que nuestra sociedad esté preparada, que la infraestructura sea sismo resistente, que sepamos todos qué hacer frente a ese evento para minimizar los daños, ¿no? Claro.
¿Cómo están, digamos, estructuralmente San Juan y Mendoza, que son las dos zonas epicentro, digamos, geológicamente considerado y por historia, en relación a eso, ¿no? Porque uno de los problemas que hubo, sobre todo en Venezuela, no solo es la profundidad que ocurrió el terremoto, lo cual condiciona evidentemente la capacidad de impacto, sino la deficiencia de las construcciones, ¿no? Sí, se conjugan varios factores, ¿no? Para saber cuáles van a ser los efectos destructivos de un sismo, importa no solo las características naturales del evento, la magnitud, la profundidad, sino principalmente el tipo de construcción y el tipo de suelo sobre el que se construye. En el caso de Venezuela, bueno, hay algunas informaciones que hablan de deficiencias constructivas, pero principalmente el problema fue el tipo de suelo donde se construyó. Había ya algunos estudios recientes que sugerían que esta zona de costera al norte de Caracas tenía unos suelos de sedimentos blandos que son muy malos porque amplifican las ondas sísmicas. Entonces eso hizo que los daños fueran mucho mayores que si hubiera estado esos mismos edificios construidos sobre una roca más sólida. Aquí en Mendoza y en San Juan, en realidad en toda la Argentina, tenemos una normativa de construcción sismoresistente que se va actualizando en el tiempo a partir de los avances tecnológicos y de distintas cuestiones de construcción. En teoría deberíamos estar relativamente bien preparados para un evento. Siempre lo que ocurre, no solo aquí, sino en muchos países y regiones del mundo, son dos cuestiones. Por un lado, que quedan construcciones hechas en periodos anteriores, claro, con o anteriores a las normativas o con normativas desactualizadas. Y esas construcciones no están al día. Por otro lado, el otro tema que no está contemplado en la normativa es que si el evento sísmico se produce en alguna de las fallas que tenemos por debajo de la ciudad, que aquí en Mendoza y en San Juan tenemos identificadas algunas, la normativa sismoresistente no prevé un fenómeno que se llama ruptura superficial, que es cuando se produce un sismo cerca de la superficie de mucha magnitud y eso deforma el terreno, deforma la topografía. Entonces mueve los cimientos de los edificios. En principio deberíamos estar bien preparados con esas dos salvedades, ¿no? Claro, sí, bueno, por supuesto. Si eventualmente ocurra, y todo indica que eventualmente va a ocurrir, ese día se sabrá cuán bien hecho y bien resuelto conforme al conocimiento y la necesidad de estructura se ha hecho, ¿no? Lamentablemente, la única revelación será cuando efectivamente la tierra tiemble, como suele decirse. Bueno, José, muchas gracias por ayudarnos con este tema, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, José Mezcúa, doctor en Ciencias Geológicas, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo.